presencia estar de Cristo, ver su rostro que será. Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar. Pero pronto viene el día que su gloria demostrar. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros al abrigo de su amor. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir. El rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. ¿Algún otro himno? 77, Javi. Sea exaltado el Señor, exaltado en cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre alabaré.
Querido Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte porque nos ha dado la oportunidad inmerecida de vida. Gracias, Señor, por tu misericordia que son nuevas cada mañana y nos permite, Señor, venir aquí a tu casa para adorarte y glorificarte. Que tu Santo Espíritu esté con nosotros hoy, dirigiendo nuestra vida, la lectura de tu palabra, las oraciones, que todo sea dirigido por ti. Rogamos estas cosas a la vez, perdón por nuestras faltas y pecados, todo lo hacemos en la gloria de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Muy feliz sábado. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están ustedes? Agradecidos a Dios de poder volver a encontrarnos en su casa para adorarlo, para alabar su nombre, pero también para poder escuchar su voz. Agradecemos a todos los que han colaborado como para que hoy, en esta mañana, podamos estar en este ambiente cálido. Agradecemos la tarea de los diáconos, de las diaconisas y sobre todo también la tarea de los que están en audio y multimedia, llevando adelante la grabación para que los demás hermanos puedan verlo después a través del canal de YouTube que tiene la iglesia. En esta mañana presento aquí a quien me acompaña y quien va a tener la meditación, es Alejandro Gómez. Alejandro vive en Lima, si no me equivoco. Vive en Lima, él se congrega en la iglesia de Zárate y agradecemos que tenga la gentileza de poder llegar hasta aquí, hasta Campana, para traernos el mensaje en esta mañana. Vamos a adorar a Dios. Lo vamos a hacer a través de las ofrendas y los diezmos que hemos apartado a lo largo de la semana. Pero antes de eso vamos a ver el Probat y Bet, que seguramente ahí Javier nos va a pasar. Probat y Bet. Historia de hoy. Atento a las oportunidades. Este año 2020 estamos viviendo momentos muy difíciles debido a la pandemia del coronavirus. Las autoridades sanitarias le solicitaron a la población que se quedara en casa para evitar todo tipo de contagio de la enfermedad. Con el aislamiento y el encierro exigidos, alteraron mucho las rutinas de la iglesia. La programación comenzó a ser transmitida por televisión e internet para que los miembros no se quedaran sin alimento espiritual. Yo quiero invitarlo a abrir su Biblia ahora. Dios nos ha iluminado y motivado para continuar cumpliendo la misión. Nos hemos adaptado a las orientaciones de seguridad. En un primer momento, comenzamos a hacer contactos, reuniones y consejería usando las redes sociales y las plataformas de interacción. Después de algunos días de cuarentena, con la flexibilización de las reglas y obedeciendo los protocolos de seguridad, comenzamos a atender a los hermanos de una forma más cercana. Los cultos volvieron a ser presenciales, con un número reducido de personas, manteniendo la distancia entre ellas y el uso obligatorio de mascarillas y alcohol gel. Atendiendo a las solicitudes de los hermanos, los he visitado en sus casas, manteniéndome al lado de afuera. Conversamos, leemos la Biblia y oramos por diferentes pedidos. En situaciones especiales, he visitado familias en sus residencias, preparando personas para el bautismo, estudiando la palabra de Dios y orando con ellas. Poco antes que se iniciara la pandemia, nuestra iglesia vivió una linda experiencia misionera. Quiero que pongan atención a una imagen aterradora con los estragos de la lluvia en Planaltina. Por favor, fíjense en el nivel del agua en esa calle de Planaltina. Realmente la situación es muy triste, Lilian. Como pudieron ver en las imágenes, la situación fue tan grave que los moradores quedaron aislados y los bomberos tuvieron que usar una embarcación para poder llevar a esas personas hasta un lugar seguro. Hay moradores que perdieron prácticamente todo, Lilian. Una pena, una tristeza realmente. Según los bomberos, cerca de 20 familias lo perdieron todo.
Nuestra iglesia no podía quedarse con los brazos cruzados frente a aquella catástrofe. Rápidamente, entré en contacto con los líderes de la iglesia para hacer una pequeña campaña para recaudar alimentos y ropa. Hicimos un aviso para colocar en las redes sociales y fue así como comenzaron las primeras donaciones. Yo conversé con mi jefe y le conté sobre nuestra campaña en la iglesia. Él se interesó bastante y me dijo, yo creo que mi padre podría ayudarlos. Mándame los reportajes y todo lo que tengas sobre la inundación. Enseguida me preguntó sobre la necesidad más urgente de aquellas personas. Yo le informé que eran alimentos y colchones. A la semana siguiente, él mismo en persona fue conmigo a la ciudad y compró 50 camas box de 2 plazas y 30 camas de 1 plaza. El propietario de la tienda nos dio un gran descuento y además donó 80 almohadas. Distribuimos las camas y las almohadas entre las familias registradas y también le entregamos una gran cantidad de canastas familiares a los necesitados. Yo estaba emocionada al ver que cuando colocamos nuestra vida en las manos de Dios, Él realiza maravillas a través de nosotros. Probad y ved. Y ahora los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Pedimos a Naúm que se adelante y que pueda tener la oración para las ofrendas que en esta mañana vamos a entregar al Señor. ¿Puedes servirte ese micrófono, Naúm? Encenderlo y oramos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que puedas bendecir los diezmos y ofrendas que van dedicados a tu mensaje, Señor. También te agradecemos que estamos aquí a pesar de todos los problemas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cantamos, Padre amado. Padre amado, te agradezco por tus
vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Lo vamos a hacer con mucho entusiasmo, cantando el himno Cuando suene la trompeta. La mayoría los conocemos, así que bajo el número 169. ¿Nos ponemos de pie? Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase luz, cuando allá se pase luz, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo, pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada con los santos del Señor, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase luz, cuando allá se pase luz, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Soy con Cristo a solas conversar, el que espera con sincero amor, todas tus lágrimas puede consolar. Entrégate en oración. Amoroso Padre que estás en los cielos, te queremos dar gracias, Señor, por esta linda mañana de sábado en el que podemos encontrarnos aquí en tu casa. Padre, queremos entregarte, Señor, a ti todas nuestras preocupaciones y cargas y pedirte que tú puedas renovarnos en este día. Padre Santo, pedimos tu Espíritu aquí en medio de nosotros y que estés acompañando a Alejandro, Señor, quien va a tener la meditación, quien va a abrir tu palabra y va a traernos el mensaje que tú tienes para nosotros. Gracias por todos, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.
momento de la adoración infantil, así que a los niños que se encuentran en esta mañana pedimos que presten atención al video que tienen preparado. Hola chicos, llegó un momento que me gusta mucho, la adoración infantil. Vamos a aprender muchas cosas sobre la Biblia y sobre Jesús. Y junto con nuestros padres vamos a prestar mucha atención, ¿de acuerdo? Muchas bendiciones para todos mis queridos niños. Dios escucha la oración. Estamos felices de poder alabar a nuestro Creador. Alabamos y oímos la palabra del Señor y también aprenderemos de los valores eternos. ¿Notaron que en los últimos sábados les estamos hablando de lindas historias de milagros que sucedieron cerca de nosotros? Hoy será la historia de Marlon. Él vivió en el Río de Janeiro y en ese entonces tenía solo 4 años. Su padre era pastor y su mamá maestra. Le gustaba mucho escuchar las historias de la Biblia. Su historia preferida era la de Moisés. Él conocía la historia de Moisés desde cuando era un bebé y fue puesto en el Nilo. Y sabía hasta el orden de las plagas de Egipto, y con solo 4 años. Sus abuelos vivían lejos, y Marlon estaba ansioso que llegaran las vacaciones para poder viajar. Cuando llegaban a la casa de los abuelos, era una fiesta. Los recibían con abrazos, regalos y comida especial. Escuchaban con atención las historias que contaban. Ah, cómo amaba este niño a sus abuelos. Le gustaba estar con ellos. Enfrente de la casa de los abuelos había un jardín. A Marlon le gustaba recoger rosas para ofrecer a la abuela. Cuando se terminaban las vacaciones, volvían a su casa. Cierto día, niños, sonó el teléfono. La mamá atendió. Era la abuela. Ella contó que había estado limpiando el jardín y había aprovechado de limpiar una planta que se llama corona de Cristo. Es una planta llena de espinas y posee un líquido lechoso. Hacía calor y la abuela, sin pensarlo, se llevó las manos al rostro para secarse el sudor. Sin notarlo, se pasó las manos por los ojos. La leche venenosa de la planta comenzó a quemarle los ojos y el dolor era fuerte. Niños, la abuela llamó al abuelo para que la llevara al médico. Cuando ésta la atendió, quedó preocupado porque la retina de los ojos se había aflojado. El médico hizo una curación y le puso un tapón en los ojos y le pidió a la abuela que volviera al día siguiente y le explicó que su caso era muy delicado. Y por eso el abuelo recordó llamar por teléfono y le pidió a su nietecito que orara por ella. Niños, Marlon confiaba mucho en la oración. La mamá de Marlon le contó a su hijo lo que había sucedido con la abuela y le dijo que había pedido que oraran. Inmediatamente, sin pensarlo 2 veces, Marlon comenzó a orar. Él dijo: querido Padre Celestial, yo te amo mucho, también amo mucho a mi abuelita. Por eso te pido que cures sus ojos. Gracias por escucharme. Esta es mi oración. Amén. Al día siguiente, la abuela volvió al médico, niños, y cuando éste le retiró el curativo de sus ojos y miró cómo estaban, le dijo: Doña Carmela, yo no entiendo lo que sucedió. Yo me preparé para darle la noticia de que usted quedaría ciega y necesitaría ojos de vidrio, pues la retina de sus 2 ojos estaba suelta. Pero ahora están perfectos. Yo nunca vi algo parecido. Entonces el abuelo dijo: doctor, yo sé lo que sucedió. Mi nietecito de 4 años oró y Dios escuchó su oración y obró un milagro. Queridos niños, Dios también escucha sus oraciones. Basta que creamos en Él y recibiremos bendiciones para todos. Te invito a orar. Gracias, amado Dios, por escuchar nuestras oraciones.
Te pedimos que cada día podamos confiar más en ti. En el nombre de Jesús, amén. Niños, oremos y confiemos en nuestro Dios, porque la oración tiene poder. Feliz sábado, hermanos. Permiso, me voy a sacar así, hablo un poquito más claro. ¿Cómo están? ¿Bien? Es la primera vez que vengo, muy linda la iglesia. Estaba mirando el púlpito, muy bonito, muy lindo, muy cómodo. Gracias por la invitación, Héctor. Así que vamos a compartir un poquito la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia en San Lucas capítulo 18, si ustedes me acompañan. Y vamos a meditar un poquito el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Cada vez que uno abre la Biblia, aunque uno se prepara, es Dios el que da el mensaje, porque es su palabra la que vamos a leer. Allí hay una parábola muy conocida por muchos, la hemos leído varias veces. Hoy quiero simplemente sacar de lo que yo pude estudiar una meditación. Allí se encuentra en San Lucas capítulo 18, versículo 9 en adelante. San Lucas capítulo 18, versículo 9 en adelante. ¿Lo tienen? Vamos a leer completo, porque es cortita el relato, es corto. Y luego vamos a ir sacando algunas lecciones y aprender algunas cositas. Dice allí versículo 9, a uno que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Mas el justo, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. San Lucas comienza este relato de la parábola del fariseo y el publicano con una breve introducción. El versículo 9 dice que esta parábola estaba dirigida a unos que confiaban en sí mismos.
aquellas personas que tenían una confianza no en Dios, que confiaban en sus reglas, en las leyes que ellos tenían, en su conducta, en sus virtudes, tal vez en los dones que tenían. Y dice que confiaban en sí mismo, pero a la vez decían como justo. Pero fíjense en ustedes qué contradicción encontramos, porque en el mismo versículo dice, y menospreciaban a los otros. Cuando uno es justo, cuando una persona es justo, es natural saber que el justo, ¿qué es lo que hace o qué imparte? Lo que hace o lo que imparte es justicia. Y la justicia justamente, si es, valga la redundancia, justa, nos lleva a aceptar a aquellas personas o a ayudar a aquellas personas que están pasando por alguna dificultad, que son diferentes en los problemas, o ayudarles a solucionar el problema, buscar de alguna forma de ayudarlo. Pero sin embargo, esta justicia propia que ellos tenían los llevaba a menospreciar justamente ¿a quién? A su prójimo. Es decir, era una justicia propia, basada en su propia conducta, en su imaginación, en sus pensamientos, en la forma, en sus virtudes, en la forma de ser de cada uno de ellos, en sus costumbres. Si ustedes me acompañan a Isaías 29, Isaías 29, versículo 13, fíjense lo que dice allí. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón, ¿qué cosa? Está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Toda esa justicia estaba basado en mandamientos humanos. Y si ustedes me acompañan, vamos a ir tocando algunos versículos en Romanos capítulo 3. Vamos a encontrar qué dice la Biblia de justo. Romanos capítulo 3. ¿Lo tienen? Muy bien. Capítulo 3, versículo 10 en adelante. Como está escrito, es un salmo que acá habla en la carta a los Romanos Pablo. No hay justo, ¿qué cosa? Ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a uno, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿qué justicia tenían ellos? Se creían justos. Pero ahí estaba el error de ellos. El versículo, volvamos allí. San Pablo, después de hacer esta introducción, para hacer ver que la parábola era para esa clase de personas, dice allí que 2 hombres fueron al templo a orar. Fíjense que él destaca a qué fueron estas personas. No fueron a estudiar la Biblia, no fueron a compartir escuela sabática, no fueron a meditar, fueron a orar. Cuando uno ora, por supuesto, vamos a buscar a Dios en la oración. Y cuando lo hacemos es porque sin duda tenemos alguna necesidad de algo que le queremos presentar a Dios. Ahora, las 2 clases de personas que fueron acá representan, disculpen la redundancia, a las 2 clases de personas que van a la iglesia a adorar a Dios. Algunas lo hacen con un corazón sencillo y humilde, poniendo delante de Dios el problema que ellos tienen. Y otros lo hacen, hay veces por la experiencia, con orgullo de lo que han aprendido en la iglesia, por los años que están en la iglesia, por los cargos que tienen, pero no con un espíritu de humildad. Hoy hablamos en la escuela sabática un poquito de esto. Esas 2 personas representan las 2 clases de personas que van a las iglesias, no solamente aquí a la iglesia adventista, sino en todos lados. Existen 2 clases de personas, la que van por Dios y la que van por una vida de costumbre religiosa que han adquirido a lo largo de toda su vida. Y comienza
Lucas a describir a cada uno de ellos. Dice que esos hombres, uno era fariseo y el otro publicano. Los fariseos era una secta religiosa con cosas muy meticulosas. Ellos tenían en cuenta todo, reglas que habían creado para el sábado, por ejemplo, cuántos pasos se debía caminar en sábado, lo que se podía llevar o no en sábado, lo que se podía hacer o no en sábado. También tenían en cuenta si ellos eran invitados a comer, con qué comida iban a comer y con quién iban a comer. Y así un montón de reglas. Pero saben, tenían una forma de ser de ellos que ellos cumplían eso a rajatabla. Cumplían al pie de la letra todo esto. Pero sin embargo, el corazón, el espíritu de la ley estaba muy lejos ¿de qué? De lo que ellos mismos decían. Y entonces el fariseo, San Lucas describe la oración del fariseo. Dice que el fariseo, puesto en pie, los fariseos tenían la costumbre, por supuesto que uno se basa en lo que ha leído, de leer, tenían un horario para orar y levantaban los brazos al cielo y decían unas oraciones muy largas para ser escuchado. Lo podía haber hecho. Por eso San Lucas describe la posición que se encontraba, posición física que se encontraba el fariseo. Puesto en pie, dice allí, oraba consigo mismo. En la oración no estaba dirigiéndose a Dios. Y ahora vamos a encontrar el contraste. Sino que se dirigía a sí mismo, se veía en la oración él mismo. Se miraba él mismo. Y fíjense ustedes, ¿qué salía de la abundancia del corazón? ¿Qué cosa? Habla la boca. Se dirige a Dios y le dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Quién eran los otros hombres? Tal vez la gente que lo rodeaba allí mientras se encontraba en el templo orando. Pero también se podía dirigir a un familiar que no se llevaba bien, a sus parientes, a sus vecinos, a los otros miembros de iglesia. Eran los otros hombres. ¿Y cómo los consideraba él a los otros hombres, a los cuales él se menciona aquí en la oración? También le presenta a Dios cómo eran los otros hombres. Y le dice ahí que los otros hombres eran como ladrones, injustos, adúlteros, y como si esto fuera poco, tal vez así retirado, él vio a una persona que no le agradaba nada, y era un publicano. Y encima de eso le dice a Dios con mucho desprecio, le dice, ni aún como este publicano. Podríamos decir como esta mesa, esta silla, era un ser humano que estaba con sus luchas, con sus problemas, que ahora vamos a ver. ¿Qué le dice ahí? El fariseo hace una lista de pecados que él cree no haber cometido, pero los otros sí. En otras palabras, él le decía, yo no soy adúltero, por tanto voy a estar en el cielo, porque los adúlteros no van a estar en el cielo. Y yo como no soy adúltero, tengo que estar en el cielo. No soy ladrón, porque la Biblia dice que los ladrones no van a estar en el cielo, por lo tanto yo voy a estar en el cielo. No soy injusto, porque los injustos tampoco van a estar en el cielo. Y yo, como no soy injusto, voy a estar en el cielo. Se presentaba a él mismo como un candidato seguro para el cielo. Veía que la salvación, a él, digamos, con todas estas cosas, él veía y creía que la salvación tenía que ver con las obras. Y recién comentamos en la escuela sabática. Y no con el espíritu de ¿qué cosa? De la ley. Y después de presentar todas esas cosas, de decir que yo no soy adulto, no soy injusto ni ladrón, agrega algo más. Las obras, las cosas buenas que él hacía, que lo llevaban a ser un candidato seguro para el cielo. ¿Qué dice el versículo 12? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Vamos a ir a San Mateo 23, 23. Acompáñenme. San Mateo 23, 23. No pierdan ahí lo que estamos leyendo en San Lucas 18. En fin, ¿ya lo encontraron? Ya lo están leyendo, ¿no?
Muy bien, me ganaron. Dice allí, versículo 23 de capítulo 23 de San Mateo. ¡Ay de vosotros, escribas! ¿Y qué cosa? Y fariseos, hipócritas. El otro día, hace poco, estaba leyendo que era un hipócrita. ¿A qué se referían? Dice que la palabra esta viene de hace años atrás, cuando se hacían teatros. Y la persona que hacía en el teatro representaba, por supuesto a través del disfraz, un personaje que era falso. Por ejemplo, si él tenía que hacer, era bueno, hacía de malo y hacía, se lo llamaba hipócrita, porque no decía, representaba algo falso, algo que no era, que en realidad era otra cosa. Tal vez ustedes ya lo saben, yo hace poco me vine a enterar de eso, ¿no? Yo mayormente lo buscaba en el diccionario, pero no sabía dónde salía. Y allí Jesús le dice, dice hipócritas, y le dice, ¿por qué son hipócritas? Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis, ¿qué cosa? Lo más importante de la ley. ¿Qué era lo más importante para Dios? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello. Mayormente el diezmo se daba de los animales, de la cebada, del trigo y de algunos otros cereales. Se sacaba el diezmo. Los fariseos iban mucho más allá porque diezmaban el comino y el eneldo. Es decir, que iban más allá de la ley, de lo que era. Pero sin embargo, Jesús le dice que eran hipócritas, porque lo que ellos no valoraban era la ley, el espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley es que tenían que tener misericordia con su prójimo, tener fe, tener amor. Ellos estaban lejos de estas cosas. Hacía todo, digamos, algo externo, un culto externo para ser visto por las personas, pero en su interior estaban lejos. No tenían que ver, no hacían lo que la voluntad de Dios quería que hicieran. Volvamos a Lucas 18. Había otra persona que se encontraba ahí. ¿Quién era? El publicano. El publicano estaba allí, orando también. Pero fíjense, la oración, que era muy diferente, que se encuentra ahí en Lucas 18, a lo que el fariseo así decía. El fariseo dijo, te doy gracias porque no soy injusto, ladrón, adúltero. Ahora, ¿qué le podía decir en la oración Dios, el publicano a Dios? Le podía decir, por ejemplo, Señor, te doy gracias porque no soy un ladrón, cuando los publicanos eran ladrones, eran estafadores. Le podría decir, Señor, te doy gracias porque soy justo, cuando eran injustos, porque ellos robaban. ¿Cuáles son los publicanos más conocidos en la Biblia? Mateo, y hay uno chiquito que se subía a un árbol, ¿no? Que nos identificamos, ¿no? Tal vez en el reino de Dios nos encontremos y nos podamos medir, ¿no? El Zaqueo, publicanos que nosotros conocemos. Y ahí hay una historia, hay un tema que saqué de Zaqueo. Eran personas que habían logrado cosas a través de los robos, del fraude. ¿Qué le podía presentar el publicano a Dios? Cuando el fariseo le presentó una serie de cosas muy buenas. Y podemos decir que el fariseo estaba haciendo cosas muy lindas, muy buenas. Ojalá que nosotros pudiéramos ser fieles en esas cosas como el fariseo. El problema está en que lo decía con orgullo y no como un pecador. En otras palabras, lo que el fariseo negaba era la misericordia de Dios, porque nosotros estamos vivos y existimos y hacemos cosas, incluso las cosas buenas que hacemos, las hacemos gracias a Dios. En Lamentaciones capítulo 3 dice que son nuevas cada día, cada mañana la misericordia de Dios. Nosotros cada cosa que hacemos, por lo bueno que sea, es gracias a la misericordia de Dios. Pero por lo bueno que sean las cosas, no nos hace acto para el reino de Dios. ¿Por qué el publicano que no hizo nada bueno fue
ya ahora vamos a ver, ya lo leímos recién, fue aceptado por Dios, y el otro que hizo tantas cosas buenas no fue bendecido o justificado por Dios, porque faltaba lo más interesante, que era el espíritu del sentirse un pecador. Dice allí que el publicano, estando lejos, describe la diferencia, que uno estaba de pie, tal vez cerca del templo, y el otro estaba lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo. Cuando los fariseos levantaban las manos al cielo para decir hermosas oraciones muy bonitas, muy lindas, pero él ni siquiera tenía el valor de decirle a Dios algo. Lo único que le pudo decir a Dios, que se golpeaba el pecho porque se daba cuenta que el problema que él tenía estaba ahí adentro, que él quería que la transformación que Dios hiciera en él fuera aquí adentro. Ahí se encontraba la base, la fábrica de la vida de él. Y entonces lo único que pudo hacer es decir: Dios, sé propicio de mí, pecador. En otras palabras, podríamos decir: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Expresión que se encuentra en el Salmo 51. Y por supuesto, nosotros conocemos lo que Dios, o la parte final de este relato. Os digo que éste descendió a su casa justificado. ¿Y el otro cómo volvió? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hoy comentábamos, ¿qué podemos nosotros hacer para ser salvos? ¿Qué podemos hacer? Nada. Lo único que podemos hacer es aceptar el regalo que Dios nos da. Si hay algo que quiere Dios, es que nosotros aceptemos ese regalo. ¿Cuál es el regalo? La salvación. Ahora, muy bien, para que nosotros podamos hacer eso, tenemos que vernos que nosotros necesitamos de la gracia de Dios y del perdón de Dios para poder ser cada día, ¿cómo que? Siendo transformado. Proceso que uno va alcanzando y logrando, ni siquiera por otros méritos, a medida que nos vamos relacionando con Dios. ¿A través de qué? De la oración, del estudio de la palabra, de la asistencia a la iglesia también en relación con la comunidad cristiana, con la iglesia, con las cosas que tenemos que hacer, con la predicación del evangelio, llevar el mensaje a otras personas, distribuyendo folletos. A medida que vamos haciendo esas cosas, nosotros día a día vamos a ser transformados. Proceso que puede durar 20 años, 40 años, 50 años, 80, 100 años, de acuerdo al tiempo que vive la persona, hasta que Cristo venga y seamos transformados, como dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. Ojalá que así sea. Vamos a ir concluyendo con unos versículos. El primero que vamos a leer se encuentra en 1 Corintios 10:12, un versículo muy conocido, 1 Corintios 10:12, texto cortito, que lo conocemos ya. Allí encontramos una advertencia que nos hace San Pablo aquí. 1 Corintios 10:12 dije, ¿no? Sí. Así que el que piense estar firme, mire, ¿qué cosa? Que no caiga. A veces nosotros tenemos cierta experiencia en la iglesia, conocemos la Biblia, sabemos muchos textos de memorias, tenemos experiencia, pero por ahí fallamos, porque confiamos en qué cosa, en nosotros mismos, y nosotros fallamos. Acompáñenme ustedes y vamos a ir a un versículo para que se den cuenta. Salmo 143, 1 y 2. Vamos a leer allí. Vamos a leer el versículo 1 del Salmo 143 y el 2 es lo que quiero compartir con ustedes. Oh Jehová, dice David, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Pero el versículo más importante es el 2. Y no entres en juicio con tu siervo,
Porque, ¿qué cosa? Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Tenemos que estar atentos a eso. A veces pensamos de que cuando las cosas nos van bien, somos los más espirituales. Pero ahí, dice San Pablo, tengan cuidado, porque si hay algo que quiere el diablo, es que diga que bien, sos el mejor adventista del mundo. Y ahí fallamos. Porque el diablo quiere que nos veamos nosotros mismos, y como él sabe que nosotros tenemos debilidades, podemos caer. Y muchas veces cuesta levantarnos, aunque la Biblia dice que el justo se puede caer 7 veces, y 7 veces se vuelve a levantar. Gálatas 6:14, vamos a leer algunos textos. Hay un texto o dos que los tenía acá, que lo vimos con la sabática. Gálatas capítulo 6, versículo 14, dije, ¿no? Otro consejo que San Pablo, bueno, él lo pone como ejemplo, pero que sirve para nuestra vida. Pero lejos esté de mí, ¿qué cosa? Gloriarme. Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, tener cuidado de que si los tenemos que alabar, ahí se me vino un texto que lo quiero parafrasear, que Jesús le dijo a los discípulos, cuando alguien les pide algo que hagan y ustedes van, lo hacen, tienen que decir, inútiles somos. Porque lo que nos dijeran que hiciéramos, eso hicimos. No tenemos que considerarnos a veces que logramos cosas y que somos los mejores, no, al contrario. Somos lo que somos gracias a Dios. Isaías 57:15, hoy lo leímos con la sabática. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Lo quieren que lo repasemos? El otro versículo se encontraba, era San Mateo 5:5, que decía, bienaventurados los mansos, porque de ellos es el reino de Dios. Pero vamos a compartir, para concluir, después leo un párrafo y ya terminamos, en Isaías 57:15. 57:15. Yo no me animé a pedirles que lean, pero yo creo que acá debe haber personas que leen muy bien, mejor que yo, pero vamos a leerlo. Dice allí, versículo, porque así dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y qué pasa? ¿Y qué más dice? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Lo leo en otra versión que dice, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es el Santo, la versión Nueva Internacional, y dice, yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. ¿Por qué el humilde? Porque el humilde es el que se deja transformar. El humilde es el que se deja aconsejar. El humilde es aquella persona que busca cada día superarse. Y quiero leer con ustedes lo que dice el diccionario de la humildad. Y ya vamos a ir concluyendo. El diccionario dice que la humildad es, primero, qué interesante esto, es la actitud de la persona que no presume de sus logros. Esa es la humildad. Y reconoce sus fracasos y debilidades. ¿Qué es ser humilde? Es la persona que no presume de sus logros y reconoce sus fracasos y debilidades. Qué interesante es ser humilde para Dios, porque justamente Dios se encarga de mejorarnos cada día. También nosotros sabemos que humilde se le habla de la condición social, pero eso es otra cosa. La humildad tiene que ver con lo que nosotros nos vemos que somos delante de Dios, nada. Comparto con ustedes 1 o 2 párrafos que saqué del comentario bíblico. El tomo 5 dice, el concepto farisaico, legalista de la justicia
se basa en la suposición de que la salvación debía ganarse observando ciertas reglas de conducta. Y casi no prestaban atención a la necesaria consagración del corazón a Dios y a la transformación de los motivos y de los propósitos de la vida. Muchas veces pensamos de que la salvación tiene que ver con estar bien externamente, y la salvación tiene que ver con nuestro corazón y en nuestra relación con Dios. Que Dios nos ayude a poder cada día depender de Él y ser personas preparadas para el reino de Dios. En el reino de los cielos, dice un texto del tomo 5 no hay lugar para los orgullosos, los que están satisfechos de sí mismos. Cristo invita a los pobres en espíritu a que cambien su pobreza por las riquezas de su gracia. Ojalá que así sea. Que Dios los bendiga y muchas gracias por la invitación. Feliz sábado. Vamos a concluir esta reunión. Lo vamos a hacer cantando las estrofas del himno 291. Perdido fui a mi Jesús. Continúa diciendo, Él vio mi condición. Él conoce nuestra condición. Nos ponemos de pie y cantamos. Perdido fui a mi Jesús, Él vio mi condición, en mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. En cruenta cruz mi Salvador su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Venció la muerte, qué poder, y el Padre le exaltó al trono para interceder por tales cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Aunque él se fue, conmigo está el fiel consolador, el guía que me llevará al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Oremos. Querido Padre, agradecidos estamos por el mensaje que nos has dado.
que podamos entregarte a ti un corazón humilde, para que tú lo transformes. Un corazón lleno de errores, de fracaso, de problemas, de luchas, de traumas, y que ese corazón sea transformado por ti. Que nos fortalezca, que nos ayude a seguir adelante en este mundo de maldad, de dificultades, de luchas, de tentaciones, de problemas. Que nos ayude para que sigamos adelante y nos preparemos cada día para tu reino, con tu ayuda. Ahora vamos a salir, vamos a regresar a nuestras casas. Queremos que nos acompañes, que nos cuide, que nos aliente a seguir adelante mañana o cuando tengamos que ir a trabajar. Podamos ser testimonio de que somos tus hijos en donde quiera que vayamos. Amén. Rogamos estas cosas, Señor, en el sagrado nombre de Jesús. Amén, Señor. Conduzca su bandera.